Bueno, digamos que en todo este tiempo, digamos ya a partir de Medellín, se instala en el pensamiento teológico del continente, en las diferentes conferencias episcopales. Es decir, que las conferencias episcopales bajan a su realidad el gran documento de Medellín. Por ejemplo, acá en Argentina es el documento de San Miguel, ¿no? Son los primeros lineamientos donde los obispos dan directiva para que la Iglesia esté presente en los lugares de lucha por la vida, ¿no? Y a nivel latinoamericano, sigue en 1979 el documento de Puebla, ¿no? Donde, como decíamos, ya no depende la Iglesia, se va independizando de Europa y está llena de peritos, Puebla, llena de peritos expertos, ¿no es cierto?, en la realidad del continente, que son todos teólogos nuestros, ¿no?, teólogos nativos. El documento de Santo Domingo, y el último fue el documento de Aparecida, ¿no?, donde fue moderado este documento por el que es hoy el Papa Francisco, cuando era el arzobispo, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, ¿no?, que intenta una relectura de los acontecimientos que suceden en el continente a la luz de la palabra de Dios. Al igual que en el nacimiento de la Iglesia, este renacer de la misma, o sea, de la Iglesia de América Latina, está teñido con la sangre de los mártires, ¿no? La Iglesia siempre tuvo mártires. Aquellos que por fidelidad a Jesús dieron la vida. Siempre, en todos los tiempos, hubo quienes dieron la vida por la causa, ¿no es cierto?, de Jesús. Y bueno, a partir del documento de Medellín y de todo lo que vimos recién, en todos los pueblos, en todos los continentes, todas las iglesias que iban naciendo, estuvo el testimonio de la sangre, ¿no? Catequista, familia, digamos, sacerdote, religiosa, religioso, que dieron la vida por esta iglesia, ¿no?, por hacer carne esta iglesia en medio de un mundo donde los trataba de subversivos, ¿no? ¿Por qué? Porque tocaban el orden establecido, porque no aceptaban esa ley que sometía a los hombres, que sometía a los hermanos. Por supuesto que como en todo cambio, hubo movimientos extremos, ¿no?, de un lado al otro, pero bueno, fueron la levadura o el caldo del cultivo para los cambios dentro de la iglesia. Por ejemplo, en La Rioja llegó un obispo, Monseñor Angelelli, hoy beato de la iglesia, ¿no es cierto?, a un pasito de su santificación, que puso en marcha este concilio y que fue uno de los obispos del Pacto de la Catacumba, ¿no? Y bueno, vino a poner en marcha este proyecto de Jesús, de cercanía, sobre todo de cercanía al pueblo, ¿no?, de hacerse cargo del dolor y del sufrimiento de los hermanos, de anunciar el proyecto de Dios y de denunciar al antipueblo, ¿no?, denunciar todo aquello que atentaba contra la vida de los hombres. Hubo gente que lo siguió, porque el padre Gabriel, un misionero de la OXA de Europa, que venían a servir en esta iglesia latinoamericana con el fin de aprender
esta experiencia de cercanía al lado de los que sufren, ¿no? El padre Carlos de Dios Muria, un franciscano de los conventuales, que también se acerca, ¿no es cierto?, a servir junto con el padre Gabriel en Chamical, como abriendo un camino para su orden franciscana. Wenceslao Pedernera, que era un papá de familia, padre de tres niñas en ese momento, que pertenece al movimiento rural campesino, el cual viene a La Rioja por un proyecto de cooperativización de tierras, para que las tierras sin divisa, tierras que no producían nada, se le diera a la gente para que pudieran producir y vivir dignamente. Bueno, todos se suman a este cambio que propone esta iglesia de La Rioja, ¿no es cierto? Y bueno, como todos hemos sabido, del obispo primero matan a Carlos y a Gabriel, en Chamical los secuestran y aparecen muertos a pocos kilómetros, a Wenceslao Pedernera lo matan en su casa, golpean la puerta y lo acribillan a balazo. Monseñor Angeleri muere en un accidente, entre comillas, que después de muchos años, casi 40 años, la justicia humana, digamos, prueba de que fue un asesinato, ¿no? Eso valió también para la causa de su beatificación, de la beatificación de estos mártires. Pero, digamos, al margen de ello, hay sacerdotes y laicos que dieron la vida, catequistas, cantidad de catequistas, ¿no? Acá en nuestra patria, muchos catequistas que dieron la vida por esta causa de esta iglesia. Y en el continente latinoamericano son innumerables, ¿no? La cantidad de gente que dio la vida. Sobre todo, ¿no es cierto?, el símbolo de Centroamérica es Monseñor Romero, ¿no es cierto?, que en El Salvador impone una lucha frontal contra las fuerzas del mal, ¿no? Comienza una etapa donde obispos, sacerdotes y laicos, no todos, pero algunos, denuncian las injusticias, defienden los derechos del pueblo. Es decir, hay una iglesia que se va acercando a las situaciones de atentado contra la vida que hay en esos tiempos, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque muchas veces el status quo, el orden establecido, nos narcotiza, ¿no es cierto? A mí no me pasó nada, no te metas, ¿no es cierto? Por algo habrá sido, algo habrán hecho. Todas esas frases que uno va escuchando, ¿no? Antes y también ahora, que son los que nos van alejando del proyecto de Jesús. La Iglesia tiene que hacerse cargo, decía el Concilio Vaticano II, del hombre integral, porque se decía, la Iglesia se ocupe del espíritu, los gobiernos de las cosas materiales. La Iglesia tiene que tener una visión total, el hombre entero. El hombre es alma y es cuerpo, no es una cosa u otra. En El Salvador, Centroamérica y en toda América Latina, el testimonio hasta la sangre dio comienzo a una nueva evangelización, con las puertas de una iglesia que comienza a abrirse al mundo y que comienza a tener yo diría como un peso fuerte en la iglesia universal, ¿no? Sobre todo en la iglesia romana. El vocabulario del Papa Francisco creo que marca un poco esta idea. Él fue protagonista en la conferencia de los obispos de Aparecida en el 2007, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Era uno de los obispos adeptos
al documento de Medellín, cuando lo nombran Papa, asumen la posición de Juan XXIII en 1962. Recuerdan ustedes que dijimos que decía Juan XXIII que quería una iglesia pobre para los pobres. Bueno, Francisco dice, ay, cómo quisiera yo una iglesia pobre para los pobres. En Evangelii Gaudium, en el número 198, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que haga opción por los pobres, ¿no? Digamos que tiempos atrás, hablar de opción por los pobres, iglesia de los pobres, era medio como que era una iglesia cercana al marxismo, al comunismo, cuando en realidad la opción por los pobres es de Jesús, ¿no? Es de la cercanía a Jesús. Yo he venido para anunciar la buena noticia a los pobres, ayudar a caminar, que no camina, ver al que no ve, cambiar el corazón lastimado, etc. El Papa Francisco tiene algunas, en sus atribuciones, va creando un vocabulario nuevo que habla de esta iglesia, ¿no? Una iglesia que se mueve, no es una iglesia quieta. Una iglesia que hace opción por los últimos. Es decir, una iglesia que tiene que salir a la frontera. Una iglesia que tiene que salir a buscar. Una iglesia que debe tener un espíritu de acogida, de buen recibimiento de todo el que llega a ella. Un hospital de campaña, es decir, una iglesia que sane, ¿no? Una iglesia que cure, una iglesia que sea un campo de refugiados, es decir, que dé refugio, que ande por las calles, que sale de sí misma, que no está cerrada sobre sí misma, que no vive para sí misma, que no es narcisista. Una iglesia que incluye y no que excluye, que va a las periferias. Es una iglesia eternamente misionera. Entonces vamos descubriendo en el lenguaje del Papa, a través de estos dibujitos, ¿no es cierto?, qué iglesia queremos ser, ¿no? Qué iglesia tenemos que ser para ser una iglesia discípula de Jesús, al servicio de la gente, instrumento de vida y de dignidad en el mundo en que vivimos, ¿no? No es una iglesia preocupada por los dogmas, sino que preocupada por la gente, preocupada por el sufrimiento de la gente. Por eso, a lo largo de la historia, de nuestra historia, digamos, recién mencionábamos a los sacerdotes de La Rioja, al obispo de La Rioja. También podemos nombrar, digamos, al padre Mujica, que fue una figura señera en la Villa 31. Podemos hoy nombrar al padre Mengo, al padre Pepe, ¿no es cierto?, a los sacerdotes villeros, ¿no?, que están hoy, en este momento, tan preocupados por el tema del coronavirus, que están allí parados junto a su gente, arriesgando su vida, acompañando, ¿no es cierto? Entonces esa iglesia, ¿no?, esa iglesia que también tuvo obispos defensores de la vida, como Monseñor Urasca, en Rafaela, Monseñor de Nevare, ¿no es cierto?, en Neuquén, Monseñor Devoto, en Corrientes, Monseñor Ponce de León, que también fue matado tuvo una muerte en accidente que hoy se está revisando acá en San Nicolás. Por eso digo, al margen de estos signos que aparecen, hay una iglesia
que está fermentando la masa, ¿no? Hay una iglesia que tiene otra postura, otro pensamiento y que está sirviendo en la vida de nuestras comunidades, ¿no? Que es lo que Francisco va poniendo como punto importante en el caminar de estos